y estamos más o menos endeudados. No, eso significa que los servicios de la deuda presentan el 0,98% de los recursos nacionales. O sea, es poco. Estamos charlando acá, estábamos en cámara, pero no importa. No dijimos nada imprudente. Estábamos charlando con Olivares sobre estos cuadros que nos mandó la gente del Ministerio de Hacienda. A veces los podemos tomar, ¿qué era lo que estábamos viendo recién? No, a nivel de deuda de la provincia, en términos de la relación de lo que significa por cada año el pago de los servicios de la deuda respecto del tope que fija la Constitución o la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, donde estamos hablando que estamos 15 veces por debajo de esos valores. Por ejemplo, ahí que marcaba algo en 2000. En el 2018 los servicios de la deuda, sí, lo que tuvo que la provincia utilizar para el pago de deudas fue menos del 1%, cuando la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Nación exige un tope de 15%, con lo cual estamos 15 veces por debajo de ese tope. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Así arrancamos, señores. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas para todas. Queremos saber si él sabía. Nosotros ya lo sabíamos. Sí, sí, es bueno que usted aclare que estamos mirando, porque la gente después piensa que están mirando algún celular, una tablet. No, de ninguna manera. Recién charlábamos cuando empezamos el programa con el contador Pablo Olivares, que además de ser el secretario de Finanzas de la provincia, un gran analista económico, ya prácticamente es nuestro columnista de Al Día con el Campo y la Ciudad, y podemos arreglar los honorarios, por ahora es ad hoc, que hacemos en Nacional, y vamos a hablar un poco, tenemos unos gráficos lindos para mostrar y charlarlo con ustedes. Vamos a conversar entonces con el contador Olivares. Señor director, tenemos un cuadro allí que dice Superventa, una de las placas que dice Superventas, y queremos analizarla, por qué Santa Fe ha tenido una mejor proyección de ventas que el resto del país, comparativamente de manera interanual, ¿no? Ahí estamos viendo, Pablo, total del país 39.93, Santa Fe 41.10, por variación porcentual en las ventas de supermercado. Esto se llama interanual, ¿no? Exactamente, son los volúmenes de las ventas en un mes con respecto al mismo mes del año anterior. Para comparar 2 meses equivalentes, en virtud de que la mayoría de los rubros, sobre todo muchos que están de consumo masivo, pero además estacional, para que las comparaciones estén libres de lo que se llama el fenómeno de estacionalidad, es decir, que al comparar mismos meses de distintos años, uno lo que hace es comparar, quitando el efecto de un cambio de estación en el medio. Sí, pero fíjate que en los cuadritos de abajo es febrero. Sí, esto también. Siempre compara el mismo mes contra el año anterior. Lo que surge de allí, obviamente, tiene que ver con muchas variables que en definitiva en Santa Fe, lo que ha sido en los últimos años, han tenido un desempeño mejor que en la media nacional. Eso tiene que ver con, en gran medida, una mayor robustez de la economía santafesina, como también la política fiscal que se ha llevado en Santa Fe adelante, con muchas políticas que han tenido un efecto de tonificar la demanda. No obstante, lo que sí se ve de dichas placas es que la evolución es nominal. Esto que implica que tanto a nivel país como en la provincia, las variaciones, estamos hablando de lo que en pesos incrementó. Y no podemos obviar que entre marzo de 2019 y marzo de 2018 hemos tenido una inflación del 55% aproximadamente. Con lo cual, lo que uno mira, que si la evolución fue del 41% en términos nominales, es decir, lo que en total en pesos se vendió un año respecto a otro fue un 41% más, pero los precios aumentaron un 55%, esto implica que cayó la cantidad vendida, que es otro dato que es claro, lo que a veces cuando uno mira solamente variables nominales suele llegar a conclusiones parciales o erróneas. Es decir, que hay que mirar la variación nominal, pero al mismo tiempo tener en cuenta en cuánto fue la inflación en el medio, porque una variación nominal obedece a dos factores: a cuánto aumentaron las cantidades y a cuánto aumentaron los precios. Si en ese interín los precios aumentaron más que la variación nominal total, implica que se ha vendido menos cantidades. Si los precios variaron menos que la evolución nominal de una variable, significa que las cantidades se han incrementado. En este caso estamos notando claramente que en todos los rubros, salvo en lo que son carnes, ha disminuido la cantidad vendida con respecto a ¿Esto cómo pasa con el Estado? Recauda más porque aumenta el IVA, porque aumentan los precios. Entonces, más recaudación de IVA, más recaudación de ingresos brutos, pero eso no significa que la economía esté más vigorosa. Cuando uno percibe un recurso,
lo que percibe un recurso en términos nominales tiene que mirar lo cuánto recibe en términos del poder adquisitivo de ese recurso. Ahí está. Con lo cual, lo mismo para cualquier persona en su salario y su ingreso mensual, es decir, si lo que aumenta el salario o cualquier variable de una economía doméstica es más o menos que la inflación, lo que está implicando es si puedo comprar más cantidades o menos que compraba antes. Ahora, si vos fueras un economista que en este momento estarías en un programa en Italia, Francia, estos problemas no lo tenés, ya nada aumenta. Es el 0% anual. Se conoce conceptualmente el término inflación, pero las variables de inflacionarias en todo el mundo están siempre por debajo inclusive del 5% en la mayoría de los países, con lo cual es un dato que obviamente todo el mundo conoce de qué se trata, pero que no integra prácticamente la discusión del día a día. La inflación como tal sí puede integrar el día a día la variación, por ejemplo, de lo que aumenta el pasaje de un determinado transporte público, el incremento que ha tenido algún alimento particular por una cuestión estacional, que a veces, o el incremento del costo del combustible, pero a veces en variaciones que si uno descontextualiza, uno dice una discusión por ejemplo, un 2% de aumento en el combustible puede ser una discusión de nivel nacional en un Estado europeo. Sí, sí, sí. Y uno lo miraría desde Argentina con una mirada, digamos, cuando uno está acostumbrado a tasas de inflación tan altas. Pero lo que sucede es que en un país que no aumenta su salario en términos nominales porque no tiene inflación, un 2% en el aumento del combustible es un impacto en el bolsillo. Sí, ahí nosotros tenemos acá, después vamos a ver las placas del amigo Dino Novello, que está en estos momentos haciendo Italia. Me decía la vez pasada, dice, bueno, tuve que arreglar con el dueño del hotel, me pidió un aumento de, no sé, 3, 4%. Hacía 8 años que no me aumentaba. Claro, 8 años pagando la misma tarifa, ¿viste? Es como que a uno no le cierra esto. Le pasa a uno cuando andaba, yo no, tampoco soy un tipo de viajar, pero estuve hace un par de años en Italia, y vos preguntás, ¿y acá cuando las cosas no aumentan? Es más, el problema es que comprar hoy puede significar un drama porque a lo mejor dentro de una semana ese mismo precio está un 30% más barato porque hay un descuento. Acabas corriendo a comprarla hoy para que no aumente. Una manera a veces que inclusive puede llevar lo que se denomina la anticipación de compra o el anticipo de consumo, es una manera a veces que los argentinos hemos aprendido a veces erróneamente como una manera de protegernos ante la inflación y creer que algo va a aumentar y preferir salir a comprarlo antes, sin primero mirar, y ahí es bueno un poco entender a los que se dedican a la psicología económica, si en realidad lo que estoy haciendo es comprar un objeto que igual iba a adquirir en algún momento y lo que estoy haciendo es comprarlo más barato de lo que iba a ser, o en realidad estoy ampliando mi consumo por el solo hecho de disfrutar algo que de alguna manera no iba a hacer y lo que estoy haciendo es, esa inflación me está afectando el posible ahorro que hubiese podido tener. Entonces, a veces nos hace perder esa lógica de decir, después va a aumentar y compro, sin antes hacer el análisis concreto si realmente me hacía falta comprarlo, o lo que estoy haciendo es incrementar mi consumo con el pretexto de que va a haber inflación. Sí, viste, los economistas, ahora la cosa está bastante calma, pero hace unos meses atrás que venía medio de aumento, entonces los economistas decían, bueno, acumulen en productos no perecederos del supermercado. O sea, si a usted le sobra un peso, vaya y compre jabón, detergente, consumos para limpieza, aseo personal, porque es arroz. Es una anticipación de un consumo que igual uno va a llevar adelante. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que uno termina comprando de más y después va a terminar consumiendo de más. Que es otro Yo, por elemento. ejemplo, he visto, todos los hemos visto, bueno, ustedes mejor en Esperanza, donde vive Alberto, no hay supermercado mayorista, pero yo hace muchos años que compro en un supermercado mayorista aquí, ¿no? Y al principio vos veías todos los que son dueños de mercaditos, supermercados, los pueblos, despensitas. Ahora ya ves un montón de gente, digamos, que antes iba a los supermercados normales a comprar el pack de gaseosa, el pack de leche, la horma de queso, bueno, en fin, todo. Es que el gobierno ahora está, digamos, subsidiar para que la gente pueda comprar autos, ¿no? A las automotrices. Entonces uno dice, che, ¿cómo aumentó el pan o cómo aumentan los productos harináceos? Y dice, bueno, porque está relacionado con la harina, que es un commodity, que se exporta. La carne ahora con esto de China, los chanchos, Estados Unidos que abrió el mercado, si vos la vas a exportar y te van a pagar buena plata, se supone que en el mercado interno, aunque acá no se diferencia el tema de los cortes, bien podríamos comer cortes que no quiere el resto del mundo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué el gobierno, más allá de subsidiar o no a las automotrices, que dan muchos puestos de trabajo, como decía la expresidenta, no subsidiarle la mesa a los argentinos? Es un razonamiento completamente válido porque hay muchas cuestiones que analizar. Esta postura de subsidiar o bonificar para abaratar los automotores tiene varias miradas. Una es si realmente abaratando automotor más personas van a comprar más automotores,
o en realidad las mismas personas que ya lo iban a comprar, en realidad se van a terminar generando un ahorro. Segundo, si eso es subsidiar a los puestos de trabajo, o en realidad lo que va a hacer es que los puestos de trabajo van a lamentablemente pasar lo que los anuncios ya han hecho las automotrices, y de alguna manera esos descuentos van a ir digamos, a la rentabilidad de la automotriz. Y después hay un elemento también distributivo. Plantear del gobierno nacional que las provincias hagan el esfuerzo. Una cuestión es que las provincias donde tienen el 50% de los puestos del sector automotriz hagan ese esfuerzo, pero pedirle a provincias, Santa Fe está en el medio de eso, pero a provincias pedirle que hagan el esfuerzo, provincias que no tienen un puesto en el sector automotriz, para financiar el sostenimiento de puestos del sector automotriz que de otras provincias. Entonces, esa es otra discusión que también es importante prender ahí. Pero por último es, si se va a poner recursos que se van a dejar de percibir del Estado, y esos recursos van a parar también a financiar a alguien, a una necesidad a veces tan elemental como por ejemplo la ración de los comedores escolares en las escuelas, o básicamente el sostenimiento de los servicios elementales de salud, son recursos que van a dejar de estar ahí, y si se van de alguna manera a favorecer aquel que se va a comprar un 0 kilómetro. Claro, porque acá en Santa Fe, ¿qué producimos? Hay muchos productos relacionados con los comestibles, es decir, lo que sale del campo y lo que se fracciona. Pero se podría fraccionar mucho más o elaborar en origen mucho más. Después tenemos el biodiesel, las plantas de extrusado, que hay muchas, que también generan, no tantas, pero también generan mano de obra. Así es, particularmente un poco hablando del tema del sector que llamamos el campo. En realidad ya está superada la visión donde era la producción llamada antes productor del sector primario. Hoy hay un nivel de tecnologización de la producción agropecuaria que es en realidad un agregado de valor, y creo que el concepto de agronegocio es mucho más abarcativo. Hay niveles de agregado de valor que de lo que antes se conocía como el sector primario, que están en la vanguardia tecnológica, y que inclusive por encima en términos de agregado de valor de lo que tradicionalmente se conoció como sector industrial. Entonces son viejas categorías que a veces tenemos que empezar a superarlas. Bueno, a ver, para terminar, tenemos la otra placa, señor director, que dice inversión en Santa Fe. Esta no la tenía Olivares porque no le dije que le iba a poner, pero es práctica. No, inversión real, directa y transferencia de capital a provincia. Esto dijo Saglione, como vean que nos discriminan. Buenos Aires recibe en millones de pesos 6.654. Capital Federal 5.186. Córdoba 2.927. Mendoza, y después nosotros 1.030. ¿Por qué? Bueno, preguntarle a Macri, me va a decir vos, ya sé, pero... no, hay que tener en cuenta que los santafesinos aportamos a un Estado nacional como argentinos, que somos antes que nada. Yo soy primero que somos argentinos y luego santafesinos, eso hay que tenerlo siempre claro. De eso que aportamos, por definición, el Estado nacional no es un ente laica, tiene que se invierte el recurso en la suma de todas las provincias. ¿A Santa Fe de dónde? ¿Por qué canales vuelve todo eso? Vuelve por tres grandes canales. Uno, lo que viene a coparticipación al Estado provincial en forma automática, como dice una ley convenio con rango constitucional, donde en forma automática, ¿para qué? Para que decidamos los santafesinos en qué gastar. Es decir, vuelve al Estado provincial para que, por la discusión de los distintos estamentos políticos en Santa Fe y la población, con sus mecanismos representativos, decidan en qué gastar. Otro canal es lo que se denomina las transferencias discrecionales. ¿Qué son las transferencias discrecionales? Aquello que por poder de la simple discreción del presidente de la nación se transfieren a cada una de esas provincias. Lo que terminas de mostrar es el resultante de eso. Para hacer una comparación, por cada 100 pesos que aportan los santafesinos al Estado Nacional, vuelven menos de 90, 40 vienen en forma directa para que los santafesinos definamos en qué invertir, y entre el gasto del Estado Nacional que se hace en los distintos organismos, las inversiones en servicios que se hacen en territorio santafesino, por ejemplo, la atención del propio organismo de la AFIP, los gastos que la propia AFIP desarrolla en Santa Fe, son gastos que se hacen en la provincia de Santa Fe, los gastos que hace el PAMI en Santa Fe son gastos, o las jubilaciones nacionales que se pagan en Santa Fe son gastos nacionales de Santa Fe, más los gastos de transferencias discrecionales por decisión del presidente de la Nación, suman 50 pesos. Eso sí, es decir, hay dos grandes discusiones. Por cada 100 pesos que aportan a santafesinos recibimos menos de 90 en total, y de esos 90,
Mucho menos de la mitad la decidimos los santafesinos en qué gastar, mientras que más de la mitad de lo que recibimos se decide en Buenos Aires. Bueno, esto que vamos a ver ahora acá, que nos pasó el amigo Gonzalo Salione, ¿qué está significando? Tenemos acá uno de las personas que están directamente vinculadas con esto, que es la obra pública, ¿no? Que la inversión pública en la provincia de Santa Fe, lo que demuestra eso es que lo que el Estado le queda luego de sus recursos, luego de todos los gastos, lo que podríamos llamar para funcionar, los gastos ordinarios o corrientes se le denomina para funcionar, de ese ahorro, esa diferencia, financia 9 de cada 10 pesos de inversión. Es decir, esto es una medida de salud de la finanza pública. De una manera, cualquiera en cualquier país le preguntan de lo que vos invertís en tu distrito, en tu provincia, cuánto lo haces con tus recursos propios y cuánto lo pedís prestado. Santa Fe lo que se demuestra es que más de 9 pesos cada 10 Santa Fe lo invierte con recursos propios. Es una de las pocas provincias que puede tener este nivel. La mayoría de las provincias inclusive están invirtiendo mitad y mitad. De cada 10 pesos que invierten, 5 lo piden prestado y 5 son recursos propios. Hay algunos que llegan al extremo de invertir esa relación. En Santa Fe no solamente está demostrado cómo se reparte ese financiamiento, sino que además el volumen de inversión ha sido máximo en los últimos 3 años.